Hola, buen día, Dios te bendiga. Deseo que estés pasando un excelente día, bendecido día. Vamos a leer ahora Romanos. Quiero empezar a estudiar. Estábamos estudiando Mateo, ¿se acuerdan? Ahora quiero empezar a estudiar Romanos y quiero compartirlo con ustedes, pero más bien es lectura, porque ya sí un estudio bíblico pues se necesita mucha preparación. Sin embargo, yo les quiero ir compartiendo lo que yo voy aprendiendo de la bendita palabra de Dios. Y vamos a empezar por la lectura de Romanos. Y dice en Romanos capítulo 1, versículo 1. Siempre Pablo en sus cartas se presenta como siervo de Jesucristo. Pablo significa pequeño y siervo, pues siervo voluntario, ¿verdad? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, apartado. Eso es lo que nosotros debiéramos hacer desde el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador. Debimos habernos apartado para su Evangelio, para vivir su Evangelio y compartir su Evangelio. Porque qué razón habría de haber salido de las tinieblas para seguir viviendo en ellas, ¿verdad? Entonces, Pablo aquí nos está presentando, pero nos deja una gran enseñanza en el primer versículo, porque dice, siervo de Jesucristo. Esos somos, siervos de Cristo y apartados para el Evangelio de Dios, ¿verdad? Continúo leyendo, dice que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Ahí también nosotros vivimos en obediencia y por fe porque no le hemos visto, solamente le conocemos a través de su palabra y en obediencia a su bendita palabra. Continúo leyendo, dice, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, llamados. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí hago una pausa y te pregunto, ¿por quién estás orando? ¿Estás intercediendo por los perdidos? ¿Estás teniendo misericordia por aquellos que no han conocido al Señor y estás orando por ellos? ¿Estás orando por tus hermanos de tu congregación? ¿Es por tu familia? ¿Por los que ya fueron alcanzados para que no vayan atrás? ¿Por los que aún no han sido alcanzados para que conozcan al Señor? La oración intercesora puede mucho. Acuérdense lo que dice en el libro de Santiago. Así que oremos unos por otros, sigamos orando. No nos cansemos de orar, que la obra no es nuestra, es de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque parezca que no vemos resultados, sigamos orando, porque en su momento Él actuará. Así que sigamos orando. Quizá como le pasó a Daniel, él ya actuó, pero nosotros no hemos visto aún el milagro. Tengamos fe de que, aunque no lo veamos, sucederá. Continúo leyendo en el versículo 10, dice, rogando que de alguna manera tengan al fin, por la voluntad de Dios. Disculpen, traigo mucha gripe. Continúo. Repito el 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Y sabemos que por el libro de los Hechos, que ese viaje de Pablo no fue un viaje muy próspero, ¿verdad? Pues iba prisionero, imagínense. Aparte que lo querían lanzar al mar en la tempestad. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser
mutuamente, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Aparte de orar unos por otros, es bien importante edificarnos, cuidar el testimonio de los demás, el nuestro y el de los demás. Lo que más daño le hace al cuerpo de Cristo es la murmuración, el hablar mal unos de otros. Cuidemos eso y evitémoslo. Edifiquémonos, confortaos unos a otros, confortémonos mutuamente unos a otros. Por la fe que nos es común, somos hijos del mismo Padre, de un gran Padre todopoderoso, así que no perdamos el tiempo en murmuraciones y amémonos unos a otros. Continúo. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, ahí me quedé, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Recordemos que Pablo se preocupaba mucho por su gente, por sus familiares, por sus amigos, pues él era judío, pero Pablo fue levantado para ir a los gentiles, a predicar a los gentiles, pero él en su corazón pues tenía esa tristeza por ver a su pueblo perderse, ¿verdad? Habiendo rechazado a nuestro Señor, y por eso él está hablando a los judíos en Roma. Sigo leyendo ahora en el 14 y dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. ¿Por qué deudor? Todos nosotros que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo somos deudores, porque tenemos que, eso que el Señor ya nos dio, debemos ir a dárselo a aquellos que aún no le han conocido. Esa es la deuda. Paguemos esa deuda. Llevemos la palabra a cuan más personas podamos, claro, empezando por la casa, empezando por la familia. Sigo leyendo. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, y a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por obras, ojo, pero es necesario hacer obras, porque las obras son evidencia de que por la fe ya fuiste salvo, pero las obras no te salvan. Así que es necesario arrepentirse y aceptar a nuestro Señor como nuestro único Salvador, creer en Él, en su Evangelio. Sigo leyendo en el 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ojo, ¿qué nos salva a nosotros al aceptar a nuestro Señor Jesucristo de la ira de Dios? Lo que nos salva es que Él ya pagó por nuestra rebelión y la ira de Dios ya no es contra nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús ya pagó por ello. En la cruz pagó el precio por nuestros pecados. Sigo leyendo. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, ya no hay excusa. Si ya te han hablado del Evangelio muchas veces, ya no hay excusa. No hay excusa para decirle un día al Señor cuando estés frente a Él: ¿por qué no le conociste? Por tu rebelión. Hoy es el momento de que escuches la voz de Dios. Si estás escuchando este audio, ten en cuenta que el Señor movió su misericordia hacia ti para que tú escucharas una porción de su palabra y no pongas oídos sordos a la palabra de Dios. Así que si ya estás escuchando este audio, ya tienes un poco de conocimiento de Dios, así que no hay excusa para seguir en la oscuridad de Satanás. Continúa en el 21, dice: pues habiendo conocido a Dios,
no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Muchas personas creen que los que leemos la palabra de Dios somos ignorantes, pero hay un proverbio, no recuerdo cuál, pero hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La mayor sabiduría está en este libro. ¿Qué te importa que te digan que eres ignorante? Ignora eso. Ignorantes ellos, por eso lo dicen. Pero por eso es necesario llevar la palabra. Porque cuando ellos conozcan la palabra, saldrán de su ignorancia. Es necesario seguir llevando la palabra de Dios, seguirla compartiendo. Dice, por eso se entenebrecieron sus corazones, porque ellos se envolvieron en sus propios razonamientos y se envanecieron. Sigo leyendo y dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿verdad? En sus propios argumentos. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí se refiere mucho a la idolatría. Por ejemplo, en México, que se adora no solo a los santos que la Iglesia Católica les ha promovido, la adoración a los santos, también se adoran a personajes, a personas comunes, como por ejemplo en el norte, en Sinaloa, en el noroeste más bien, que se adora a ese señor que era, pues creo que era un ladrón, a Malverde. Entonces, al adorarle lo están asemejando a Dios. Entonces ahí está el gran pecado, la gran aberración, la gran herejía, porque dice que y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y las estatuas y todo lo que se hacen. Entonces, hoy día otra cosa que está pasando mucho también, que no tiene que ver nada con los ídolos ni con los santos, que es esos movimientos de proanimales, y están muy bien hasta ahí. Pero ¿qué pasa? Que son capaces de golpear, esas turbas de personas en pro de los animales son capaces de golpear y hasta asesinar a una persona por haber golpeado a un animal. Y yo no estoy de acuerdo en que una persona golpee a un animalito, que lo maltrate, para nada. Pero ¿cómo sobrepasan el razonamiento de la sensatez a la insensatez? Por eso dice que pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Está bien que promuevan la protección a los animales, hasta ahí, que promuevan que se le dé un castigo al que dañó a un animalito, pero ya cuando vas a golpear a otro semejante a ti, a tu prójimo, a otro ser humano, dizque en defensa de aquel animalito, ahí ya rebasaste el límite de la sabiduría y ya caíste en la necedad. Entonces, aquí estamos viendo que la palabra de Dios cada día se va cumpliendo, cómo se entenebreció el corazón en estos tiempos y rebasamos, cuando ya no hay razón. Ya la gente no razona, sino se deja ir por sus emociones. Por eso una y otra vez la palabra de Dios nos exhorta a ser razonables, no emocionales. Porque las emociones cambian, varían, pero el razonamiento no. El razonamiento se transforma, mas no es vulnerable, se transforma en sabiduría. Es de ir creciendo, no de ir decreciendo. Continúo leyendo. Por la cual, dice, la idolatría que les hablaba en el 23-24, por la cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Continúa en el 26, y eso lo podemos ver, ¿verdad? Lo que acabo de leer. El 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Acaso no estamos viendo eso hoy día? Mujeres con mujeres, hombres con hombres, la homosexualidad, y no solo eso, sino mil formas ya de relaciones sexuales entre hombres, mujeres, con niños, con animales. Es una aberración la sexualidad, algo tan hermoso que Dios dio a los matrimonios, cómo se ha distorsionado totalmente. Y todo eso es porque Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque rechazaron la gloria de Dios, la cambiaron por la inmundicia de sus propias concupiscencias, sus propios errores. Continúo leyendo y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a su mente, a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Es eso? ¿Acaso no es eso lo que estamos viendo hoy día? Ya no hay misericordia, no hay compasión, no hay amor, ni entre las familias. Está todo así como lo acabo de leer, como Pablo ya lo había dicho. Así está actualmente el mundo. Así está actuando la sociedad. Hasta programas de televisión para murmurar unos de otros, para difamar, para hablar unos de otros. Y cómo están ahí las madres de familia, las amas de casa sentadas viéndolos, junto con los niños. ¿Qué enseñanza que están dejando entrar a sus hogares cuando la televisión tiene muchísimos programas que pueden ver, otras cosas que edifiquen, que no destruyan los hogares, los pensamientos principalmente de los niños, que no influyan en ellos? Desleales, ya no hay lealtad, todo, exactamente las mismas iglesias, la murmuración es lo que divide las iglesias. Entonces necesitamos poner atención a este capítulo, que aunque es de entrada, la comunicación de Pablo a los romanos es la, como la introducción a Romanos. Ya podemos ver cuánta verdad en las palabras de Pablo comparado con la vida actual. Termino de leer este capítulo, el capítulo 1, y dice, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, todo eso que les leí, dice, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este capítulo, el capítulo 1, la función es revelarnos el pecado, todo aquello que no le agrada a Dios. Si tú ya escuchaste este audio, ya tienes un motivo para buscar a Dios, seguirle y alejarte de todo esto. Porque aquí dice que esto te lleva a la muerte. ¿A qué muerte? No la muerte física, la muerte espiritual. Y la muerte espiritual te destituye de la gloria de Dios. Es decir, no tienes nada que ver con el Señor. Eso es lo que te separa de Dios. A veces tú puedes orar a Dios en una necesidad y decir, ¿por qué Dios no me responde? Por eso, porque estás separado. Pablo dice apartado, pero ¿de qué? Del mundo para Dios. Apártate tú también, porque mientras estamos no solo practicando, porque al final el capítulo dice, sino que también se complacieron con los que lo practican. O sea, si tú no estás haciendo eso, pero te gozas escuchando, no te importa lo que ellos hacen, sigues conviviendo con ellos, eres parte eres cómplice de ese pecado, así que también tienes la destitución de la gloria de Dios porque estás siendo cómplice. Dice un dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le detiene la pata. Pues ahí se aplica este dicho. Solo quiero desearte que esta palabra haya llegado a tu mente, que realmente transforme tu pensamiento, que busques a Dios,
porque la palabra de Dios tiene que ir primero a nuestra mente. Nosotros amamos a un Dios de sabiduría, no a un Dios de emociones que hoy está contento y mañana enojado. Es un Dios justo, es un Dios de amor y de justicia. Por eso Él nos manda a llevar esa palabra a nuestra mente y discernirla, razonar. Y para discernir la palabra es necesario tener al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se tiene el Espíritu Santo? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo y aceptándolo como nuestro Salvador, arrepentirnos de nuestros pecados, pedirle perdón y decirle que nos limpie de todo pecado y que nos ayude a seguir en esta vida, pero ya no sin Él, sino con Él, de su mano, siguiendo sus enseñanzas que están plasmadas aquí en su palabra, en la bendita palabra de Dios, la Santa Biblia. Entonces, esa es la forma de caminar con el Espíritu Santo de Dios, y Él es el que nos va a dar el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Es el entendimiento de la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos enseña a discernir entre el bien y el mal, separar, entender, porque Satanás nos confunde haciéndonos ver el pecado como lo que hoy en día se utiliza, como es vivir en la actualidad, como es normal, como es lo más natural. Ese es el engaño de Satanás. Es lo más normal, es lo más natural. Y por eso muchos caen en sus redes. Pero el Espíritu de Dios nos revela en nuestra mente qué está bien y qué está mal. Por eso es necesario tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y si solamente lo podemos tener cuando arrepentidos venimos a Dios, le pedimos perdón y le pedimos que nos guíe. Eso es aceptar a Cristo. Una vez que aceptas a Cristo, de ahí en adelante, ¿vas a tener a veces problemas? Claro que sí. ¿Algunas veces vas a fallarle a Dios? Claro que sí, porque no eres un santo, sigues siendo un ser humano. Pero cada día te vas a ir alejando más del pecado. Cada día, si estudias su palabra, porque algún día Él vendrá o tú morirás e irás a Él, y allá nada inmundo puede entrar. Necesitas ir limpio. Entre más te limpies con la palabra, más listo estás para ir allá con el Señor. Y todos un día vamos a ir, hayan creído o no hayan creído, todos en algún momento vamos a estar en su presencia para juicio. Y algunos irán a juicio para condenación eterna, pero otros, aquellos que creyeron y vivieron en su voluntad, pues el juicio será de vida eterna, no muerte eterna. La muerte eterna es en el infierno. No crees que vas a morir y ya no vas a sentir nada. Seguirán ahí sintiendo pues el dolor del fuego eterno, pero y también el arrepentimiento, pero por no haber aceptado al Señor, pero ya no habrá nada que hacer. Pero aquellos que creyeron, esos serán despertados o resucitados para vida eterna y gozarse con el Señor en el paraíso, en la nueva Jerusalén. Te invito a que le aceptes, que le pidas perdón por tus pecados y empieces a vivir en su voluntad. ¿Dónde está su voluntad? En la Biblia. Lees la Biblia y vas a saber cómo vivir en su voluntad, como este capítulo 1 que nos dice todo lo que a Él no le gusta. Deseo que te sea de bendición este audio y que sigas el canal para más audios.